tardes. Soy Nieves Andrés. Algunas personas seguro que ya me conocéis porque me encargo, soy la responsable de la formación del cole y de pilotar estos webinars. Hoy el webinar está organizado en cuanto a la psicología del trabajo, de las organizaciones y los recursos humanos. Como ya habéis visto en la información, pues vamos a tratar los retos actuales y las oportunidades futuras que hay en este área, en el área de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Nos hablarán del certificado Europsi, de diversidad y talento como un valor añadido en las organizaciones corporativas. En fin, bueno, eso ya lo sabéis. Tengo el gusto de, pues saludaros desde el colegio, agradecer vuestra presencia y presentaros a los ponentes. En primer lugar, saludar y darle la bienvenida a nuestro colegio, a don Francisco Sánchez Eizaguirre. Él es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, vocal de la Junta de Gobierno y coordinador de la División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Colegios de Psicólogos, del COP, representante de la Asociación Española de Normalización y, evidentemente, colegiado de Las Palmas. Muy buenas tardes, don Francisco. Hola, buenas tardes. Entiendo que Pachi para los colegas nos podemos permitir esa licencia. Esa licencia, vamos, que me dicen Francisco y a lo mejor no creo que están hablando conmigo. Y saludar también a Consuelo Cuenca Velasco, que es compañera nuestra, es coordinadora de la sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del COPCIL y es presidenta del Colegio también de Psicología de Castilla y León, pero por Segovia, ¿no? Representante y vocal. Y, en fin, es colegiada nuestra también y yo creo que os voy a dejar en vuestras manos que nos contéis lo que tenéis preparado. Como creo que va a comenzar Pachi, voy a compartir el PDF sobre el que se va a basar, por si acaso el sonido no fuera muy claro, pues para que podáis seguir con claridad lo que nos cuente. Pues nada, adelante, Pachi. Muy bien. Pues nada, muy buenas, no sé si tardes o noches. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Y darles las gracias por acompañarme en esta, no sé si decir conferencia o charla, que vamos a hablar sobre los retos actuales y oportunidades futuras en el sector. ¿Por qué la idea y el diseño de esta charla? Viene como continuación de una que estuve dando sobre el año 2019 y que fui dando por diferentes colegios de psicólogos de España, que se titulaba ¿Que había vida más allá de la sanidad? Es decir, que aparte de la psicología clínica y la psicología sanitaria hay mucha más psicología, aunque todos entendemos que la psicología es una, pero al mismo tiempo es variada y múltiple en sus aspectos de intervención. Pero por derivas de la historia, pues desde el año 2003, con la creación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pues la clínica y la sanidad ha cogido un peso muy específico dentro de nuestra profesión. Yo creo que exagerada, muy exagerada, pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir durante estos últimos años y que creo que ya deberíamos ir orientando hacia otros campos de actuación que siempre han existido, algunos de ellos muy clásicos, y hacia nuevas figuras emergentes. En este caso, en la materia que a mí me toca, pues lo mío es la psicología del trabajo, la organización de los recursos humanos, y por eso dentro de la actividad de difusión, de divulgación o de insistencia en que, a pesar de que entendamos que la psicología es una ciencia de la salud lo es todo y se da en todos los ámbitos de actuación, y entre ellos nuestro ámbito de actuación, que es la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. Por tanto, a pesar de que existan dos ramas de la profesión con competencias o habilitantes y con competencias propias, como son la psicología clínica, con el título especialista en psicología clínica y el de generalista sanitario, pues los psicólogos podemos hacer muchas cosas más y podemos trabajar en muchos ámbitos y campos. Los clásicos de intervención social, los clásicos de psicología educativa, el clásico de psicología del trabajo en organizaciones y así otros campos que están siendo emergentes, como la psicología de la actividad física y del deporte, la psicología de la emergencia, etc. Pues vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿Por qué creo yo que la psicología, o infiero que la psicología del trabajo y las organizaciones en este ámbito de actuación a nivel de psicología laboral es importante en nuestra profesión?
por la sencilla razón de que nuestro patrón, Ugarte de San Juan, fue el primer psicólogo laboral. Ya allá por el año 1570 escribió un libro que se llama Examen de Ingenio para la Ciencia, que trataba 3 profesiones diferentes, lo que era la psicología diferencial, lo que era la eugenesia y lo que era la orientación laboral. Y dentro del examen de ingenio para la ciencia, realmente lo que decía que para mejorar la sociedad había que seleccionar a la gente más capacitada, intelectualmente y con formación. Pues son nuestros antecedentes y es nuestro patrón. Entonces, deberíamos estar en el altar de la psicología, pero bueno, ahora mismo no lo estamos, pero vamos a trabajar para intentarlo. Si hacemos un poquito de historia, como pueden ver en la presentación que se les ha dado, realmente se puede decir que los psicotécnicos empiezan a tener un gran peso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Centrado en nuestra psicología laboral, en una psicología del diagnóstico y la selección de las personas más adecuadas para un puesto de trabajo. Más adelante, en los años 60, con la aparición de la psicología humanista, ya empieza a aparecer nuestra otra rama clásica o rol clásico, que es la formación, una formación especializada en habilidades para adquirir en el puesto de trabajo. Esos son los principales roles que hemos venido ejecutando durante los años 80 y yo diría que casi hasta principios del siglo XXI, añadiendo un tercer rol que es el de la motivación y la evaluación del rendimiento. Pero esa realidad pues ha variado. No quiere decir que estos roles hayan desaparecido, existen, son roles clásicos que existen y seguimos usando y potenciando y trabajando en ellos, pero sí son roles que deberán reinventarse ante la nueva situación que estamos viviendo. Aparte de esos roles, tenemos los roles consolidados, que en este caso es salud laboral, coaching, diversidad y youth placement, y lo que diríamos que son nuestras perspectivas de futuro, que son los roles emergentes. Estos roles emergentes, perdón un momento, estos roles emergentes son 8, el engagement, el Big Data aplicado al comportamiento organizacional, recursos humanos analytics, innovación, mediación, comunicación interna, smart working, calidad de vida laboral y bienestar psicológico. Como pueden ver, ya no estamos hablando de 3 roles clásicos, sino estamos hablando de 15 roles. Los clásicos que se tienen que reinventar adaptándose a las nuevas circunstancias, los consolidados que ahora mismo no están en debate, pero sí pueden estar en competencia, y el futuro de nuestra actividad laboral. Estos 15 son bastante importantes y nos abren un amplio campo de actuación. Y de forma transversal podríamos hablar que también hay 2 aspectos que tendremos que tener en cuenta y que acompañan a todos estos roles. La primera es la normalización. ¿Por qué digo la normalización? Ustedes saben ya lo que son las normas de calidad, las famosas ISO. Pues para nosotros también es una herramienta esencial, porque ahora mismo no solamente se habla de ISO en gestión de calidad a nivel de producción, sino también se está hablando de normas ISO y calidad a nivel de gestión de recursos humanos. Entonces ya en España existe la ISO 10667, que es la ISO de la persona, y ahora mismo se está trabajando la ISO TC 260 a través del Comité de Normalización 314, que es la de gestión de los recursos humanos, así como de la ISO CPN 197, que son de servicios periciales y de mediación, donde tiene una subcomisión que se encarga específicamente de la mediación. Cuando hablamos de esta ISO no estamos hablando de mediación a nivel familiar, estamos hablando de mediación a nivel laboral. Por lo cual son normas que se están constituyendo y que pueden ser en un momento determinado clave en la estrategia de la empresa. Porque a lo mejor si no se puede tener esa ISO, esa empresa no puede optar a un concurso o cualquier otra cosa. Por lo cual, las normas relacionadas con nuestro ámbito de actuación tienen que empezar a ser tratadas y conocidas por los especialistas en este área de trabajo. Y después, lo que llamamos la Agenda 2030, que es la sostenibilidad ecológica. Ya lo que es el concepto de responsabilidad social corporativa está quedando atrás. Ahora mismo tenemos este concepto de sostenibilidad, que ya se está hablando de ello desde el año 2016, pero que ahora mismo
está teniendo cada vez más un peso específico en nuestras organizaciones y forma parte de la estrategia de las mismas para ser competitivas en el mercado. Y estos criterios incluyen lo que es el criterio ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Pues todos estos aspectos dentro de nuestra profesión hay que tenerlo en cuenta, y de ahí considero que se abre un amplio campo de actuación. Un amplio campo de actuación que no solamente es nuestro. Nuestra área de especialización, no sé si decir que tiene la ventaja o la desventaja, yo creo que es una oportunidad. Al no tener una normativa habilitante que dé unas competencias que nada más que podamos utilizar nosotros, nos hace que estemos en un sector que es abierto y competitivo. Pero porque al ser un sector abierto y competitivo, también nuestros ramas de conocimiento, nuestros conocimientos, nuestra habilidad, nuestras experiencias son muy diferenciadas en el mercado. Por lo tanto, esta nueva situación que se nos presenta es una oportunidad para que realmente nuestros conocimientos específicos, nuestra especialización, adquieran el valor que ya está adquiriendo dentro de las estrategias de las empresas o dentro del sistema estratégico de cada empresa. Y he de decir, aunque suene mal decirlo, que el COVID-19, esta pandemia, nos ha dado una puerta de oportunidad muy grande. Y no solamente desde el punto de vista clínico y de la salud, sino a todos los niveles. Porque nosotros somos una profesión que trabajamos con las personas, y en este caso estamos trabajando con personas trabajadoras en organizaciones que han sufrido ese COVID, que sufren la situación de estrés de post-COVID, y que al sufrir ellos esa situación también sufren sus empresas. Entonces ya no estamos hablando de trabajadores, sino de personas que trabajan. Y esa puerta de oportunidad es la que tenemos que aprovechar. Y la tenemos que aprovechar con estas tendencias que se están produciendo. Y todas estas tendencias se producen no solamente en un mundo de pandemia, sino en un mundo de un desarrollo tecnológico bastante amplio, que es el mundo digital. Ya no hablamos de nuevas tecnologías es un concepto que se nos está quedando corto, sino que tenemos que hablar de un mundo digital que nos permite un montón de herramientas, un montón de metodologías, y que junto con las personas marcarán los que son los ejes estratégicos y competitivos de las organizaciones a las cuales nosotros nos movemos o querremos llegar. Como pueden ver, he hablado de roles nuevos. ¿Ustedes creen que esos roles nuevos, que ha sido un estudio que ha llevado nuestro compañero Javier Cantera, que es bastante estudioso en el tema, y que siempre en todas las conversaciones que hemos tenido con él, siempre se ha centrado muy importante, dice que los psicólogos tenemos que entrar en el Big Data? ¿Por qué los psicólogos tenemos que entrar en el Big Data? Porque el Big Data son datos, y en este caso es datos en el análisis de los recursos humanos. Claro que tenemos que estar allí. ¿Quién es mejor que nosotros para interpretar datos relacionados con los recursos humanos, datos relacionados con las personas? No solamente en lo que antiguamente se podía decir en el campo comercial y de marketing, sino ahora mismo realmente en la gestión interna y externa de la empresa, de cara a sus trabajadores y de cara a los usuarios de sus servicios. Y nosotros tenemos que estar ahí. Y si no vamos ahí, y si no estamos nosotros, lo harán. Por lo cual, hay que huir de la tendencia de que tenemos unos conocimientos muy básicos de psicología de la salud, pero hay que huir de la tendencia de que lo tenemos que seguir sentando solamente en la clínica. No, porque eso nos empobrece como profesión. Y no tenemos que tener miedo de las nuevas tecnologías y del mundo digital, porque eso nos da una oportunidad de acceder, de manejar nueva información, de manejar nuevos recursos, de manejar nuevas herramientas y de hacernos valer en el mercado. Como reflejo de tal, tenemos las tendencias que se pueden dar en recursos humanos en el año 2021, que miren ustedes a ver si pueden casar con estos nuevos roles que les comenté anteriormente. En este caso, yo me he basado en un estudio de la Fundación Integralia de DKU, que manifiesta que hay 10 tendencias claras para trabajar en el ámbito de los recursos humanos. El teletrabajo. Evidentemente, en el tema de pandemia, pues ya he visto que muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos tenido que estar trabajando en casa. Esa actividad de trabajar en casa, pues bueno, ha significado en muchos de nosotros, yo creo que más que una relajación, un estrés
no solamente nosotros, un estrés de carácter organizativo, porque tener que relacionar nuestro trabajo con la organización familiar, con tu mujer, que a lo mejor también está, con tu pareja, que a lo mejor también está trabajando, por lo cual tienes que organizar dos estructuras de trabajo, y si además tienes niños, tienes que organizar la estructura de trabajo a los niños, más que una situación facilitadora y de fluidez del trabajo y de permitir que estás en casa, yo creo que a todos nos supuso más un estrés que otra cosa. Sinceramente, en este periodo yo estaba deseando que llegara la presencialidad. Vamos, pero muy desesperado. Pero la realidad es que es un tema que ha llegado para quedarse, y este mismo webinar es un ejemplo claro. Antes estaríamos todos metidos en una sala, escuchando al ponente, y ahora resulta que no, bueno, yo estoy en una sala y ustedes están en sus casas. Son reflejos realmente de las oportunidades de las nuevas tecnologías y del uso que nosotros podamos dar de ellas. Esto es un ejemplo de una reinvención de la actividad formativa, que es uno de nuestros roles clásicos, el webinar y la formación. No la formación a distancia, sino la teleformación. Como pueden ver, el segundo punto, lo que dice el DKV, es la apuesta por lo digital, por la tecnología para adquirir talento y por el onboarding digital. Es decir, entrar en el mundo totalmente digital. Utilizar la herramienta digital para adquirir el talento que todo necesita, el uso de las redes, el uso de los móviles, el uso de todos los datos analíticos basados en el contexto de la red. Todo eso ahora mismo es esencial en nuestro campo de recursos humanos y en un buen departamento de personas. Ya el concepto de recursos humanos realmente es un concepto decimonónico hoy en día. Lo que pasa es que a uno pues, le cuesta a veces perder un poco los reflejos adquiridos durante tantos años de actividad. Después tenemos la tercera tendencia, la creación de superequipos que combinen personas y tecnologías para producir resultados más rápidos y a mayor escala, mediante la creación de una cultura que prime el crecimiento, la adaptabilidad y la resiliencia, conceptos que ahora mismo son, sobre todo el de resiliencia, son propios nuestros, pero bueno, cualquier gurú que te puedas encontrar por ahí lo utiliza sin ton ni son, y realmente sí, a veces sin comprender exactamente lo que significa, pero bueno, como sabe hablar bien y organiza bien un discurso, encanta a las masas. Habilitar a la fuerza laboral, a nuestras personas, a que adquieran mejores recursos y habilidades. Esa adquisición de recursos y habilidades no sea una competencia dentro de la misma organización. Es decir, no buscamos empleados que compitan entre sí, sino buscamos a través de esa adquisición de habilidades empleados que se apoyen y trabajen entre sí, que hagan un equipo para obtener una eficiencia. También puede ser que esto lleve una parte de nuestro rol clásico que tiene que ver con la formación y que tiene que ver también con el rol clásico de la motivación y la evaluación del rendimiento desde otra óptica, pero nos estamos reinventando. Somos una profesión que debe ser viva, porque trabajamos con personas y las personas crecen, se desarrollan en una sociedad que también crece y se desarrolla con ellas. Y la implementación de las TIC, de las tecnologías de la innovación, de las tecnologías del conocimiento y de la tecnología que se basa en todo el mundo digital. Y aquí volvemos a una figura que es clave y que siempre ha sido clave en nuestra estrategia de trabajo dentro de las organizaciones, que es el líder. Sin un buen líder, la organización no funcionará. Pero ¿de qué tipo de líder estamos hablando? Siempre de la psicología, siempre del trabajo, siempre estamos hablando de la figura del líder, de la figura del gestor. En este caso tiene que ser un líder que se adapte a toda esta nueva situación, que debe crear un contexto organizacional de innovación, con una cultura de flexibilidad y una cultura de seguridad. Es un líder que debe crear líderes, que debe generar equipos, que debe generar confianza, porque la organización cada vez se está transformando y es, si nos basamos en los principios que ya hemos hablado de ambientabilidad, sociabilidad y gobernanza, estamos hablando de situaciones de organizaciones abiertas al cambio. Entonces tiene que ser lo suficientemente flexible y siempre tiene que haber una persona que sea capaz de manejar y generar esa transformación desde la organización y desde las personas que la componen.
Los recursos humanos como un enfoque estratégico, ya no como una parte técnica sin ningún tipo de valor, en el sentido, sino tipo operativo, sino que va a ser una de las opciones que definirá la estrategia a futuro, la estrategia de esa organización, de esa empresa, y que dará lugar a los trabajos nuevos o los trabajos que se tendrán que adaptar y remodelar para que esa empresa, esa organización cumplan las funciones para las cuales ha sido creada. Esa sería la cuarta tendencia. Después, la redefinición de la experiencia de los empleados. ¿Por qué la redefinición de las experiencias de los empleados? Aquí podemos entrar con el bienestar emocional de las personas. Estamos hablando ya de salud emocional, bienestar laboral. Ya estamos empezando a hablar de empresas que deben ser empresas que produzcan un bienestar, o sea, empresas saludables de cara a sus trabajadores. Y tienen que tener también en cuenta lo que es el riesgo de la conexión digital. No puede ser una conexión permanente, sino también tienen que saber que la persona tiene que tener su momento y su lugar para desarrollar sus otras habilidades y desconectar del mundo de la organización. Por eso, redefinir las experiencias de los empleados. Cuando hablamos de redefinir las experiencias de los empleados es cambiar la imagen mental que en un momento determinado se podría tener de una forma clásica de organización, pero trabajando también desde la persona. No vale que tú hagas el esfuerzo de hacer un cambio si después tu propio empleado no lo vive o no lo percibe como real. Nos tenemos que centrar en la experiencia del empleado, impulsando su productividad, mejorando su satisfacción y dando lugar a una mayor lealtad de los empleados, el engagement, compromiso, y fomentando en todos ellos la inversión en la visión de la empresa, cultura y clima. Ofrecer valor a través de un enfoque externo e interno que abarca las áreas de talento, organización y liderazgo. Talento que ya no se busca afuera, sino talento interno que hay que desarrollar, que hay que trabajar y que hay que fidelizar. Organización, flexibilizando la organización para realmente poder dar respuesta a las necesidades transformadoras de nuestra propia sociedad. Y volvemos al concepto de sostenibilidad a nivel ambiental, sostenibilidad en lo social y en la gobernanza y el liderazgo, que ya lo he comentado. Prestar atención al tema de la salud emocional y los datos, que ocupan un lugar central en lo que va a ser ahora las necesidades que van a tener que contar o con las que tiene que contar la organización. Los Big Data como herramienta de control de gestión, porque los datos nos permitirán, basados en el ámbito de los recursos humanos, mostrar el grado de éxito de nuestras prácticas en recursos humanos para agregar valor estratégico comercial a la organización. Nos permitirán también identificar la forma de mejorar esas prácticas y la experiencia de los empleados, y asimismo nos permitirán mostrar las diversas funciones que podemos realizar que se alinearán con nuestras estrategias y demandas comerciales. El análisis de las personas no desaparecerá, será una parte de nuestras propias funciones en los próximos años. Esto significa que se debe recurrir a los datos para analizar a las personas en la organización y en la toma de decisiones relacionadas con los recursos humanos. La mayor atención a la diversidad, igualdad e inclusión, lo que ya hemos hablado de la estrategia de factores ambientales, sociales y de gobernanza, lo que se llama la Agenda 2030. Por eso decimos que cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, por así decirlo, sostenibilidad ecológica, es decir, que es un paso que ya supera a la responsabilidad corporativa, que quedará un par de escalones más por debajo. Ahora tenemos que sentarnos así, porque todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, sostenibilidad, ecología, va a formar parte de la estrategia de la empresa. Por lo cual, yo recomendaría que por lo menos todos tuviéramos un conocimiento, aunque sea somero, de lo que es la agenda en sí y de cómo nos podría afectar como elementos claves en una organización o elementos que podemos influir en una organización. Los trabajadores, asimismo, reinvención, deben ser formados
equipados con las habilidades necesarias para hacer frente a esta incertidumbre que es el mundo laboral en que nos estamos moviendo ahora mismo, y deben ser capacitados por sus empresas con las herramientas necesarias para adquirir esas habilidades, para adquirir lo que ya hemos dicho y atraer los mejores talentos. Desarrollar habilidades y competencias críticas de cara al año 2021. Este año 2021 que vendrá dado, como ya he comentado, por las lesiones que nos ha traído la pandemia, relacionado principalmente a cómo ha afectado a las personas, que entonces habrá que hacer frente con comunicación interna y externa, con empatía, con la necesidad de trabajo en equipo, con asertividad, con valores de proactividad o capacidad de superar la frustración, resiliencia. A modo de conclusión, vuelvo al inicio. Es una ventana de oportunidad, es nuestro momento y nuestra oportunidad. Por lo cual, no tengan miedo sinceramente a entrar en este mundo. Es un mundo competitivo, pero competitivo porque hay mucha gente que trabaja en el ámbito de los recursos humanos de diferentes profesiones, pero nosotros tenemos un conocimiento específico y una metodología específica para trabajar con las personas que otras no tienen. Y lo que tenemos que ser nosotros es capaces de vender eso, de vender nuestra imagen de marca y lo que realmente nos diferencia. Por lo tanto, la clave en este aspecto es la flexibilidad y dirección de personas, que es lo que tenemos que trabajar ahora mismo. Yo, sinceramente, desde aquí, a ver, ser que soy un emocionado y siempre, desde que estudié la carrera, siempre tuve claro que me iba a dedicar al mundo de las organizaciones. Soy un enamorado de esto y sinceramente creo que el problema muchas veces que hemos tenido es que se nos ha identificado a la profesión solamente desde 2 o 3 ámbitos muy generales, que el profesional de recursos humanos nunca ha sido un profesional específicamente corporativista en esta materia, principalmente porque muchas veces no se ha considerado él mismo como un profesional de la psicología, seguramente por la misma dinámica empresarial y laboral en la que se han visto involucrados, pero creo que ya ha llegado el momento en que debemos empezar a trabajar ese nivel de corporativismo y debemos empezar a trabajar desde el punto de vista que somos psicólogos y nuestros conocimientos específicos son los que van a marcar nuestra diferencia con respecto a otras profesiones en el mercado laboral. Y el momento es ahora. Y creo que en ese momento es donde debemos centrarnos. Por favor, a cualquier compañero, a cualquier estudiante, vénganle estas bondades y díganle que no tengan unas orejeras como los caballos que les tapen y que no cojan visión de túnel. La psicología es mucho más que clínica y sanitaria. Porque además la única diferencia entre hay un especialista en psicología clínica y un general sanitario es el ámbito de actuación. Uno va al sector público y otro al sector privado. No tienen más diferencia. Nuestra formación es de base es la misma y la psicología es única. Lo que cada uno coge su ámbito de actuación y las atribuciones que realmente dentro de ese ámbito de actuación quiere tener. No me quiero tampoco alargar mucho, ya como ven ahí la presentación, yo diría que dónde puede trabajar un psicólogo al trabajo en las organizaciones, eso es evidente. Ahí están las grandes empresas, administraciones públicas, servicios de empleo, centros de investigación, consultoras, organismos internacionales y el tercer sector, como las ONG, que también son una herramienta de oportunidad que muchas veces no la hemos tenido en cuenta, pero que hoy en día es una herramienta o un punto de vista que hay que tener muy en cuenta. Y entre ellos también lo que es todo el tema de desarrollo y cooperación internacional, que también está contemplado en la Agenda 2030. Vale. Creo que iba a hablar un poco de la acreditación de la psicología en el trabajo, pero no sé si a lo mejor dejarte, Consuelo, sí, porque yo creo que la acreditación ya estamos hablando más de un proceso que tiene que ver un poco con lo que es la Federación Europea de Psicología del Trabajo y con el Consejo en sí, que es una estrategia de acreditación que es un poco más diferente al contexto que he estado yo trabajando y que a lo mejor tu presentación tiene mucho más que ver con dar una continuidad a lo que acabo de expresar ahora. Y después ya termino yo con la acreditación del NOSIC, si te parece bien. Bien, pues... Oye, les presento a Consuelo, por si no la conoce, de Castilla y León. Bueno,
Vamos a ver, voy a intentar compartir. Aquí estamos. Vale. Bueno. Se veía, pero lo has quitado. Es que estoy acostumbrada a otro ratón. Ahí, ya. ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Me lo confirmas? ¿Sí o no? Sí. Ah, vale. Bien, vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y para mí es un placer tener en nuestra casa, en nuestro colegio, a Patxi, que tiene una gran experiencia en este campo y bueno, una excelente presentación muy dinámica y la verdad que muchas gracias por venir a visitarnos y acompañarnos esta tarde. No me quiero entretener mucho para no quitarle espacio y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación. Es una reflexión muy básica de lo que nos está moviendo actualmente, como es la diversidad del talento, ¿no? Y yo lo considero como un valor añadido en las organizaciones corporativas, ¿no? Bueno, en principio el desarrollo organizacional depende de muchos factores, ¿no? Aparte del clima, trabajadores, empleadores y economía, pero principalmente lo que hablaba un poquito antes Patxi, ¿no? Elementos fundamentales es el liderazgo, el factor humano, un factor humano capacitado, formado, que también eso va a generar pues, una serie de sistemas y de procesos y en base a un clima y una cultura y salud organizacional, ¿no? Y depende mucho el desarrollo que sea efectivo, más que eficaz, las tácticas y estrategias que se lleven a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a generar un cambio constante, una mejora, pero no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, lo que él hablaba antes un poco de la marca, ¿no? La marca de cada organización. Bien, me parece que me he saltado. No, vale. Perdón. Bueno, quizás la página está mal colocada. Bueno, ¿qué es realmente el talento? El talento es ese potencial, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que nos lleva a realizar un buen desempeño funcional, un desempeño laboral, y sobre todo las empresas lo que intentan, la organización como objetivo principal es desarrollar y retener el recurso humano. Es un material, por decirlo de alguna manera, que va a generar pues una serie de beneficios. ¿Y en qué se basa principalmente? En comprender y en cómo utilizar la gestión estratégica aplicada en las funciones de los recursos humanos. También en contribuir a ese logro de los propósitos empresariales para tomar esas decisiones acertadas sobre la incorporación del personal. Pero el personal más idóneo al puesto, ¿no? Es decir, es esa capacidad de implementar de forma efectiva el proceso de, pues de selección, de reclutamiento, ¿no? Y también es una forma también de diseñar estrategias, instrumentos para formular un plan de intervención que favorezca, pues lo que hablaba antes un poco con Patxi, ese compromiso, esa integración entre los empleados, contribuir a o incrementar la productividad en el trabajo. Bien, por lo tanto, la gestión del talento es ese proceso que se basa en esas políticas y prácticas necesarias para dirigir esos aspectos, como hablábamos antes, sobre todo de la capacitación, ¿no? Del reclutamiento, de la selección, de las recompensas, algo muy importante, es algo que es reforzante. Y sobre todo la evaluación, el medir, ¿no? Eso es muy necesario. La función administrativa, sobre todo dedicada a esa adquisición y entrenamiento de competencias, y sobre todo la valoración, ¿no? La valoración económica en función ya no solamente del desempeño, en la potencialidad, ¿no? Son decisiones muchas veces a la hora de gestionar el talento integradas en las relaciones dentro del empleo, pero dentro del nivel interno, ¿no? Respecto a lo que son los empleados y las organizaciones. La tecnología
es otro factor clave, como hablábamos antes, la gestión de competencias, la cultura, un clima cohesivo, ¿no? Un clima cooperativo en el que haya un líder, lo que hablaba antes Pachi un poco, líder que sepa desplegar, contagiar esas competencias dirigidas a unos objetivos, ¿no? Donde la planificación de estrategias generales o de gestión integradas en los recursos humanos o simplemente la contratación y gestión de personas o reclutamiento y selección se basa en unas políticas específicas. Cada organización tiene las suyas y de ahí dentro a nivel interno se puede evolucionar una serie de planes de carrera o planes de sucesión que van a dirigir a crecer no solamente personalmente, como vamos a ver, sino a nivel profesional. ¿Bien? Muchas de ellas están basadas en políticas de retribución, de incentivos o de competencias, pero siempre en función de esa comunicación interna. Y no digamos también la prevención, ¿no? Esa parte de la salud emocional que hablábamos, de esa manera de ejercer de forma saludable a nivel emocional, con la prevención de riesgos y para que no haya esos desgastes profesionales que algunas profesiones tienen, ¿no? Tenemos un ejemplo últimamente lo que ha ocurrido en sanidad con el tema de la COVID, ¿no? Es decir, se basa en la motivación del sistema humano, porque estamos centrados en personas, no en trabajadores, sino en lo que mueve a la persona. El talento humano podemos decir que es ese potencial que puede ser un valor fuerte, es un valor añadido a la organización. Y a nivel individual de la persona, dentro de su centro de trabajo, pues va a estar muy en función de variables muy importantes, como es la toma de conciencia de pertenencia, esa mente, esa cultura organizacional, la personalidad del propio individuo, sus habilidades sociales, qué estrategias de afrontamiento, qué grado de resiliencia, de hacer frente a esas adversidades, ¿vale? ¿Cómo puede afrontar los problemas? ¿Qué tipo de resolución hace? Lo que hablábamos de la salud física y mental, si es un clima organizacional, equilibrado, que cuida a sus trabajadores, pues siempre va a potenciar la adhesión, la fidelidad, ¿no? Los apoyos recibidos, las tomas de decisiones, ¿no? O los propios pensamientos. Todo eso lo que va a generar es mayor motivación y adherencia a la propia empresa. Bien, podemos definir que bueno, es un poco el saber, esas competencias, esas técnicas que tenemos las personas en el desempeño laboral, el saber hacer, las instrumentales, esas estrategias, esas competencias procedimentales, o el saber estar, esas competencias sociales. ¿Cuántas veces los conflictos, verdad, durante las relaciones, bueno, pues puede ser un estupendo trabajo, pero a veces el compañero, bueno, pues esas rivalidades a veces, bueno, se basan mucho en las habilidades sociales, ¿no? Y bueno, sobre todo el saber de las competencias personales, cómo gestiono mis emociones y también qué es lo que cómo es mi entorno, cómo es el clima emocional. Está definida también en base a los objetivos personales, los objetivos del puesto o los objetivos empresariales. Bueno, como saber hacer es ese, yo lo entiendo como un activo empresarial donde los cargos, los técnicos están especializados, están, digamos, elaborando o desarrollando, mejor dicho, un trabajo muy específico, muy cualificado y que junto a una necesidad organizacional conjunta, pues para la empresa, para la organización, en definitiva, es una ventaja muy competitiva. Y esos dos factores, si se dan en las organizaciones o cualquier empresa, es donde empiezan a competir y digamos que es otro factor importante a tener en cuenta. Es muy diferente tener empleados o bueno, personas trabajadoras, ¿no? Cualificadas o no.
Eso va a dar la diferencia entre ganar y perder. Y no me refiero a ganar y perder a simplemente en productividad, a imagen, en marketing. Bien, el retener el personal clave, es decir, el cuidar al trabajador, el hacer el reconocimiento a sus logros, a sus avances, a su creatividad, a su innovación, bueno, pues eso se debería de premiar un poco más. Ya nos lo decía un poco Didier, ¿no? Hay que retener al personal clave, ¿no? Para que haya un alto rendimiento. Incluso las diversas acciones que realiza el área de gestión del talento humano, como es el tema de retener, impacta la gestión de costos. Porque imaginemos una fábrica en el que no tiene una fábrica de muebles, un ejemplo, en el que no tiene profesional cualificado. Las devoluciones van a ser grandes porque por desperfectos, por mala construcción. Entonces, esto es a lo que se refiere con la reducción de costos, ¿no? Porque se descenderían las devoluciones, el transporte, la economía, los quebraderos de cabeza, por decirlo de alguna manera. La relación entre la satisfacción y el compromiso en la relación con el trabajo y el volumen de negocios son valores básicos que intervienen en la retención, ¿vale? El tener esos profesionales que aparte de ser líderes, saben delegar y saben objetivar todas las metas, bueno, pues es un elemento clave. Querer hacer crecer una empresa sin hacer crecer a sus empleados, como bien decíamos antes, es como querer construir un edificio sin resistentes eslanterinos. Es decir, hay que empezar desde la base, desde el peón hasta los ejecutivos, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué es muy relevante? Bueno, pues invertir tiempo y dinero en los procesos de selección y promoción interna para integrar tanto al nuevo como al antiguo empleado para que extienda todas esas, para poderse asegurar un éxito en esa organización, ¿no? Y poder permanecer. Bueno, cuando lo que hablaba antes del tema de, igual que el talento es tan importante para una organización, la diversidad. Y la diversidad hoy en día es otro valor que va creciendo. Es decir, cuando hablamos de diversidad en las organizaciones, son cuando incluimos tanto a los seniors como a los juniors, gente con discapacidad, personas de distintos colectivos del LGTBI, por ejemplo, del género, migración, digamos, tenemos que ser diferentes, porque la diferencia es lo que nos hace crecer. Es decir, la diversidad se basa principalmente en la organización en esas prácticas de inclusión. ¿Por qué? Porque ayudan a construir un mundo más integrado, más laboral y que también mueve el lado emocional, ¿no? Se basan en programas de sensibilización en las materias, dependiendo de los colectivos, ¿no? E incluso se abren camino a todas las áreas y todos los sectores de trabajo. Es decir, es reconocer los comportamientos un poco inclusivos. Bueno, la organización que utiliza correctamente la diversidad fortalece la cultura empresarial. Esto no hay ninguna duda, perdón. Aparte de mejorar esa imagen, constituye para los empleados un trabajo atractivo, porque además también se prima el talento, promueve la motivación, la creatividad y por ende, por supuesto, la innovación y la eficiencia personal. Por lo tanto, la gestión de diversidad actualmente es imperativo, tendría que estar en la mayoría de las empresas o organizaciones. Es decir, porque han de responder a una planificación y porque es enriquecedora por las experiencias valiosas que aportan, ¿no? Por ello, planificar acciones permite ponerlas en valor, aplicar medidas correctoras, medir su eficacia, porque también hay que medir, hay que evaluar, porque hay programas que son muy bonitos, pero luego hay que ver la práctica, la real, qué resultados nos dan, ¿no? Yo soy muy partidaria de resetear, por decirlo, de actualizar, pero también de medir, ¿no? Y es una manera también de comunicar que muchos programas son válidos, que tienen éxito y por lo tanto
al fin y al cabo va a ser una empresa una ventaja para la empresa, porque todo aquello que puede ofrecer datos, resultados visibles, los datos hablan por sí solos, ¿no? Entonces es una manera también de presentar las buenas actuaciones, ¿no? Bueno, para ir resumiendo, digamos que igualdad, diversidad e inclusión son grandes objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial, como hablábamos antes, en el tema de la vía. Emplear a personas con discapacidad es una inversión en el capital humano que debe tener presencia en aquellas empresas responsables socialmente, ¿no? Y además es una garantía de estabilidad muchas veces en los tiempos de crisis, ¿no? Como decía Carcelo. Por la diversidad y discapacidad con las empresas es el motor que impulsa la competitividad, ¿no? Por lo tanto, no existe un único tipo de talento, sino una diversidad de talento. Recordemos las diferentes personas, las diferencias individuales, nuestras diferentes formas de expresar, culturas, y que aquello que es diverso es competitivo a pesar de opiniones contrarias. Y bajo mi punto de vista, los talentos son historias de aprendizaje diferentes que permiten percibir, definir y gestionar la realidad desde la riqueza de aquello que es distinto, diferente. Pues muchas gracias y le doy paso de nuevo a Patxi para que nos siga explicando algo tan interesante como es el y vamos a aclarar nuestras ideas. Gracias, Consuelo. Muy buena posición. Bien, como ya saben todos ustedes, soy miembro de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, de Colegios de Psicólogos de España, y dentro de esa Junta de Gobierno pues llevo lo que es la coordinación de la División de Psicología del Trabajo y las organizaciones y los recursos humanos, que se creó en el año 2007, más concretamente el 24 de febrero del 2007. Fuimos la primera división que creó el colegio, vamos a decir, fuimos el experimento. Y nos dijeron directamente que fuimos el experimento porque supuestamente al ser psicólogos de trabajo éramos mucho más organizados. Tampoco representábamos en principio una gran masa colegial como podía ser el tema de la psicología clínica, pero sí teníamos un peso bastante grande para que la experiencia fuera un marco de referencia para el desarrollo de las diferentes divisiones que se fueron después constituyendo en el Consejo. Bien, la división pues, es un órgano asesor del Consejo y en este caso la División de Psicología del Trabajo en las organizaciones es un órgano asesor relacionado con nuestra área de competencia, que es la psicología del trabajo, la psicología humana. ¿Nos entendemos? Bien, entonces el Consejo ha realizado una política de acreditación. Se ha considerado que es muy bueno tener algo que acredite la competencia del profesional. Normalmente ustedes saben que los sistemas de acreditación son sistemas de, como digo yo, de pescadillas que se muerden la cola o que uno no sabe si fue primero el huevo o la gallina. Nos entendemos, porque para que tú te conviertas en una entidad certificadora que acredita algo, primero previamente tienes que haber demostrado que tienes una experiencia en ese tipo de acreditación. Entonces, primero, para poder que te reconozcan como entidad certificadora, primero tienes que haber acreditado, sin tener ningún tipo de reconocimiento, pero tienes que demostrar que has tenido esa experiencia y ese esfuerzo. Y entonces el Consejo pues se decidió que había que acreditar como una imagen de marca y había que acreditar como una imagen de calidad. Y se empezó con las acreditaciones nacionales. Y después, todo este crecimiento de acreditación pues también se dio en la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, a la cual nosotros pertenecemos, que generaron el concepto de EuroPsych, es decir, una acreditación a nivel europeo. Entonces empezaron la prueba piloto con psicoterapia y después la segunda acreditación europea fue la de Psicología del Trabajo a través de la IWO, de la Organización Europea de Psicología del Trabajo y las organizaciones. Y entonces podemos decir que tuvimos, igual que fuimos los primeros en generar la división,
fuimos los segundos en tener una acreditación a nivel europeo. Por eso mismo, y alguien se preguntará si el Consejo estaba generando tantas acreditaciones nacionales, ¿por qué no sale la acreditación de psicología del trabajo en las organizaciones a nivel nacional? Porque sinceramente, teniendo la europea, consideramos que realmente era una duplicidad y que no llevaba nada. Porque ya la EUROSI ya nos acredita tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Entonces, el certificado EUROSI, como su propio nombre indica, es el especialista en psicología del trabajo en organizaciones. Es un sello de calidad y de estándar europeo, es decir, que vamos a seguir todos los criterios específicos y determinados a nivel europeo, reconocidos por 30 asociaciones profesionales de psicología miembros de la ESPA. ¿Vale? Eso es importante, tenemos un estándar que es a nivel europeo, donde hay 37 entidades profesionales de psicología en Europa que lo reconocen y siguen las mismas pautas, los mismos criterios y el mismo estándar, por lo cual supuestamente lo mismo, el mismo reconocimiento aquí en España tiene el mismo valor que el de un inglés que sigue siendo miembro de la ESPA a pesar del Brexit, que el de un italiano, que el de un polaco, que el de un francés, etc. Este certificado crece ante la necesidad de las organizaciones de trabajar bajo el estándar y criterios de calidad internacionalmente reconocidos y la movilidad del mercado laboral europeo a nivel de profesionales. Es decir, realmente con este certificado, nosotros, al estar reconocidos por las diferentes asociaciones profesionales de esos países europeos, nos sirve para tener movilidad en ese mercado laboral. Hay que tener en cuenta que el mercado laboral español, a pesar de que está en Europa, es bastante más específico y peculiar que el resto de nuestros congéneres europeos, ¿vale? Y la estructura de colegiación profesional no se da en todos los colegios, normalmente sean asociaciones que, bueno, que aunque son asociaciones de carácter privado, a veces tienen un reconocimiento mucho más dominante que nosotros como corporación profesional que tenemos competencias delegadas y tienen mucho más peso específico. Por ejemplo, la Asociación Inglesa de Psicólogos tiene mucha más influencia en el gobierno que nosotros podemos tener con el gobierno de España, y eso que somos una corporación de derecho público cuyas competencias nos delegan ellos. Es el sinsentido de lo que es vivir en España, que se vive muy bien, pero también hay algunas cosas que todavía no las entendemos. Pero bueno, todo sea entender esto con la suficiente resiliencia para ir mejorando y aumentando. Entonces, creado ya en el 2001 por la IWO, que es la Asociación Europea de Psicología del Trabajo en las Organizaciones. Esta es la gran característica del EUROSI. El EUROSI es un estándar de calidad. Y fíjense que estuve hablando antes de lo que es la UNE, las unidades de normalización. La UNE es la unidad de normalización y es UNE por España. Si estuviéramos hablando de la unidad de normalización italiana sería la UNI, y así sucesivamente en los diferentes países europeos. ¿Qué son las ISO? Estándar de calidad. ¿Qué son nuestras acreditaciones? Estándar de calidad. Si se está generando todo un estándar de calidad en la gestión de recursos humanos a través de una ISO, nuestros propios criterios de estándar de calidad, que en este caso en Europa es en base a competencia, seguramente al nosotros estar implicados en el desarrollo y en la adaptación de esa ISO al idioma español y a España, cuando decimos España decimos también toda Iberoamérica, pues lo que vamos a intentar es que se casen y nos den una competitividad en el mercado que seguramente otras profesiones no tendrán. Por tanto, es muy importante empezar a generar una competencia, a generar un sello de calidad que nos diferencie, y más con el marco de oportunidad que se nos está dando. Entonces tenemos que aprovechar no solamente la capacidad de acreditación que tiene nuestra propia entidad colegial, que además con este reconocimiento europeo, animo a todos realmente a que se den y obtengan el EUROSI, y lo que son las normas de calidad en el ámbito de gestión de recursos humanos, las ISO, que son normas también de carácter internacional, por lo cual son criterios y estándares que son reconocidos a nivel global. Y en este caso la ISO es a nivel mucho más internacional, no solamente es Europa, también estamos hablando posiblemente de Estados Unidos, Australia, del mundo asiático. Y casualmente, muchos compañeros psicólogos de esos países están implicados directamente en el desarrollo de estas normas ISO, principalmente por el interés competitivo y la influencia que nos interesa tener para después poder trabajar. ¿Qué aporta entonces el EUROSI de Petón? Como ya comenté, reconocimiento internacional europeo, sello de calidad y estándar europeo.
diferenciación profesional como especialista en el ámbito de las organizaciones. Además, certifica que el profesional posee el perfil y las competencias adecuadas para ejercer de un modo altamente cualificado en el ámbito del PTO. Garantía de calidad para los agentes del mercado laboral, es decir, para las organizaciones que nos van a contratar y empleadores, sello de calidad y mayores posibilidades laborales, porque no solamente estamos a nivel de España, sino también en Europa, y tenemos una alta movilidad laboral del espacio de la UE. Si después hablamos que somos consultores y podemos incluso ser auditores de normas de calidad como en la UNE, pues no solamente estamos hablando ya de la Unión Europea, sino que estamos hablando de un mercado internacional amplio, global. ¿Cómo se puede obtener el certificado? Primero, se puede solicitar el certificado cualquier profesional de la psicología colegiado. Es evidente, al ser una organización colegial, evidentemente el primer requisito es que tienes que estar colegiado. Requisito de carácter corporativo. Tenemos que empezar a hacer lobbies profesionales, lobbies corporativos para hacer un peso específico dentro de las organizaciones y a nivel de relaciones de administraciones públicas. Si no, lo que vamos a matar moscas con cañonazos. No podemos necesitar fuegos de disparos de salva, no. Tenemos realmente que tener una implicación para nuestro desarrollo profesional y para nuestro trabajo. Y para que realmente nuestra profesión y nuestra especialidad esté reconocida. Y la acreditación y el certificado en sí es un paso más en ese camino. Segundo, los profesionales de la psicología con formación y experiencia en psicología del trabajo y organizaciones que cumplen los requisitos de la ESPA pueden presentar su solicitud en el Colegio Oficial de Psicología de su comunidad. Cada comunidad ha creado una comisión. Esta comisión recoge la información y después se la pasa a la que toma la decisión definitiva, que es el Comité Nacional de Acreditación, que normalmente el 99% de las veces lo que hace es dar el visto bueno al trabajo que ya ha realizado el comité del colegio de la comunidad. Cuarto, certificación e inscripción en el Registro Europeo de Euroxi, con una validez de 7 años, renovables cada 7 años. ¿Por qué decimos que esto es reconocible para una movilidad en el mercado europeo? Porque realmente el Euroxi lo que implica es que hay un registro al que es accesible al público y que es controlado por la ESPA, por lo cual cualquier ciudadano puede acudir a ese registro para solicitar un profesional, ya sea aquí en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, donde sea. Los profesionales de la psicología certificados como especialistas en psicología del trabajo en las organizaciones están capacitados para ejercer en todos los países miembros de la ESPA y de la Unión Europea en los que la profesión no esté legalmente regulada. Aquí la psicología sí está regulada. Y además está regulada en los ámbitos que hacen un paraguas a todo lo demás que podemos hacer. Pero en otros países no, realmente el peso específico lo da la asociación profesional, no lo da un marco legal. Por lo cual hay que aprovechar que, aunque estemos regulados y tengan definidas otras competencias, en nuestra especialidad, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito de actuación, estamos abiertos, podemos competir con mucha libertad y podemos demostrar realmente lo bueno y maravilloso que somos. Hay dos niveles de certificación Euroxi. Está el Euroxi básico, que vienen ahí lo que tienen, formación académica mínima de 300 créditos STS, grado más máster, experiencia, en este caso no es el máster generalista sanitario, entendamos, experiencia práctica mínima de 1 año y supervisión en la práctica del modelo. Evidentemente, todos estos Euroxi necesitan después de un periodo de supervisión, por lo cual ahora mismo se están desarrollando y preparando formación en supervisores Euroxi, que también puede ser un campo de trabajo de cara al futuro. Después tenemos el Euroxi ya especialista en psicología del trabajo en las organizaciones, que tiene formación académica mínima, lo mismo, de 300 grados ETC, formación adicional de 60 o 90 ETC en TETOR, mínimo de 3 años de experiencia y acreditar supervisión profesional de 300 horas al año. Y después, ya por último, la vía de veterano experto, que es una vía que se ha recuperado, que es para la gente que ya lleva muchos años de experiencia, pues quitarle bastante
del trabajo que van a tener que vivir la gente que, bueno, que lleva a lo mejor 5 o 4 años trabajando, o los que están saliendo ahora, que sí que tendrán que seguir todo el proceso de acreditación para conseguir la acreditación del University. Que la vía de tener un experto es currículum vitae académico en psicología mínimo de 5 años, evidentemente lo que somos los antiguos licenciados, y experiencia mínima de 5 años en los últimos 10 años en PT. Y por mi parte, poco más, dejarles abierto a un turno de preguntas si no lo hemos aburrido mucho. Yo seguro, Consuelo, ha estado muy interesante. Y ustedes quieren comentar o decir. Bueno, pues vamos a dar paso a ver si alguna de las personas que están participando quiere preguntaros alguna cuestión, porque la verdad que nos habéis dado mucha información, nos lo habéis contado muy bien. Entonces, a lo mejor también son cosas que hay que posar un poquito, no lo sé. Bueno, si queréis preguntar, os doy la opción, si queréis, de hacerlo en viva voz, si tenéis interés en ello, puedo abrir los micrófonos, o si no, a través del chat. Bueno, tenemos una pregunta. A ver, nuestra compañera... Bueno, tenemos dos preguntas. Nuestro compañero Armando me pregunta si la psicología de tránsito se consideraría psicología del trabajo. ¿La psicología de tránsito? Tránsito. Pues ahora mismo me coges un poco fuera de juego. Me has dejado en tránsito total. Intentando verlo. Si puede ser un poco más... Bueno, como no tenemos mucha gente, voy a abrir el micrófono al compañero. Hola, muy buenas. Hola, Armando, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, preguntaba de la psicología de tránsito, ya que se están haciendo evaluaciones para que los conductores profesionales puedan o no conducir. Entonces, estamos hablando de camiones, estamos hablando de autobuses, este tipo de... Estamos hablando también de armas en seguridad privada, por ejemplo. La psicología del trabajo siempre ha estado en los procesos de selección de personal. Y esto, son procesos de selección de personal, por lo cual son un ámbito de competencia nuestro. Se puede hablar de psicología del trabajo. ¿Qué pasa? Que hay un ámbito de la psicología, lo que sucede a veces, como puede haber sucedido, que dentro de las mismas, vamos a ver, psicologías clásicas o actividades clásicas de la psicología del trabajo, se han ido desarrollando ámbitos de actuación especializados que han dado lugar a otras especialidades. Y tú me estás hablando, por ejemplo, de la psicología de tráfico y seguridad, que tiene que ver con todo el tema del tráfico, y ahí tiene que ver con los temas de reconocimiento de conductores para el tema de los carnets, y han también cogido todos los que pueden ser procedimientos selectivos. Y la seguridad en el tema de los procedimientos selectivos, que pueden estar orientados a policías, En armas, efectivamente. En armas y demás. Pero también es trabajo. Sí, y aquí tenemos otro problema, que es la psicología de la aviación, que también se ha generado una división, que al final esto es lo que tiene que ver con los pilotos de avión, es decir, sus competencias, su selección, el control, su evaluación del desarrollo, la evaluación de su rendimiento y su evaluación además después psicológica al cabo de X tiempo. Todo eso son actividades que han venido desarrollando, por ende, el psicólogo del trabajo. Cuando el psicólogo del trabajo habla de un psicólogo de trabajo organizacional, que entiende a las organizaciones en su sentido amplio. Otra cosa es que haya determinados compañeros que se hayan centrado en determinados colectivos profesionales y que esa determinación de esos colectivos profesionales hayan dado lugar a una especialización dentro de la psicología del trabajo. Pero si tú coges la acreditación para psicólogo de la aviación y te lees el documento, el 90% es actividad de psicología del trabajo. Lo único es que son personas que se han centrado en el piloto. Y los de seguridad, antiguo de seguridad de vial o la seguridad del tráfico, o psicología del tráfico y de la seguridad, pues se ha centrado, todo tiene que ver con el tema de la seguridad vial, por así decirlo, y los aspectos de seguridad de policía local y demás. Pero eso te puedes encontrar cualquier otra compañera, como un compañero mío psicólogo, que él habla de psicología de la seguridad, no habla de tráfico. ¿Por qué?
porque él es psicólogo, capitán de la Guardia Civil, y lo que está interesado en las fuerzas de seguridad, fuerzas del Estado y demás, o en todo caso también guardias privados de seguridad. Vale. No sé si... Gracias, Patxi. Otra pregunta es de una compañera que se llama Margarita. Ella dice que si una psicóloga que no tenga experiencia en psicología del trabajo, si puede solicitar el Europsi básico. El nombre que tiene el Europsi básico es para intentar facilitar a la gente que después quiera desarrollar su actividad en ello. Porque lo que te piden es formación académica mínima, de 300, en este caso incluso no especifica qué tipo de máster tendría que ser, una experiencia práctica mínima de 1 año y después su supervisión. Pero en líneas generales sí, tampoco es que se esté pidiendo mucho. Realmente el Europsi básico es para facilitar, sobre todo para los compañeros, pues que puedan entrar en el grado y que tengan una acreditación básica, pero que realmente quieran orientar su actividad profesional en el desarrollo de la psicología del trabajo. Tengan en cuenta que ahora mismo tenemos 2 Europsi aprobados a nivel del Consejo y a nivel de la ESPA, que es el de psicoterapia, que también tiene su nivel básico y su nivel de especialidad, y el de psicología del trabajo. Y ahora se ha aprobado, o se aprobará en breve, el de psicología, el Europsi de la psicología de la actividad física y del deporte. ¿No? Que también es un campo de especialidad muy específico y que además, como verán, si empezamos a tocar todos los palos, todos nuestros propios contenidos son transversales. Y realmente lo que nos diferencia es nuestro ámbito de actuación y a la población que nos dirigimos. Y con qué objetivo nos dirigimos. Pero los conocimientos y las herramientas son comunes. Y las herramientas a lo mejor no son comunes al 100%, pero los conocimientos sí. Lo único que nos orientamos a unos ámbitos específicos y determinados. Pero yo me pegué 5 años de carrera y estudié de psicopatología para todos lados. O sea, que también. No sé si te he contestado, Margarita. Sí, bueno, los 2 compañeros han dicho que muchas gracias, que sí que se han aclarado con tus explicaciones. No sé si hay alguna pregunta más, lo digo ya por la hora en la que entramos, que ya sabéis que los webinars no se extienden mucho, así que... De todas formas, que no quieren preguntar, no se preocupen, yo estoy encantado que me inviten, igual como de grupo, que me queda mucho por conocer de Valladolid. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Así que, bueno, pues agradecer muchísimo vuestras intervenciones, Patxi y Consuelo. Por supuesto, Patxi, que estás en tu casa, lo sabes, y además yo estoy muy tranquila porque estás acompañado de Consuelo, que es una compañera estupenda. Así que cuando quieras, ya sabes, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Por lo demás, pues recordar a los compañeros que el webinar está grabado y que lo van a recibir y que vamos a poderle tener en la página web y para poderlo revisar con más tranquilidad. Y no sé, si tuvieran alguna duda, pues entiendo que siempre se pueden dirigir, ¿no?, a Consuelo, al grupo. Por supuesto, ellos ya saben que aparte tenemos comunicación, que no hay ningún problema. Es más, si surge alguna duda, porque a lo mejor ahora mismo sí que es verdad que se ha dado mucha información y a veces dicen, uy, esto, pues no hay ningún problema para que la resuelva, y en un momento dado, que yo tampoco lo sé todo, pero sé que Patxi sí, respecto a esto, mucho más que yo, sí, o casi todo, pues me pongo en contacto con él y lo aclaramos, o sea que no hay ningún inconveniente. Muy bien, pues entonces nos vamos a despedir, ¿vale? Como ya es tarde, pues que vayáis a casa, que descanséis o que mañana comenzará un día nuevo para trabajar, para estar en el mundo laboral. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego.